Buenos días. Hola, buenos días. Pues finalmente el dato de IPC es peor de lo que se esperaba, sobre todo el mensual, se va arriba un 0,3 y no un 0,1%. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo queda el IPC después de conocer esa revisión del dato de agosto? Bueno, pues toca seguir esperando. Desde que empezó las actuales tensiones inflacionistas hace ya más de un año, se nos lleva diciendo mes a mes que era transitorio, que eran causas exógenas, que tarde o temprano revertirían, que las medidas que se tomaban serían efectivas para ir doblegándolas, y pasaba un mes, y pasaba otro mes, y pasaba otro mes. Bueno, los datos que se acaban de publicar nos dicen, la primera lectura es esta: hay que seguir esperando a que la inflación, lo que alguien llamó una inflación transitoria de larga duración, que es un juego de palabras un poco cínico, pues empiece a remitir, bien sea por las causas exógenas que reviertan las tendencias a la elevación en los precios del petróleo, del gas, los alimentos, etcétera, bien sea por la efectividad de las medidas que se están adoptando y que no son pócimas mágicas que tengan efecto de un día para otro. Más allá de estas consideraciones generales, yo diría que el hecho de que la inflación en general se revise algo al alza respecto al dato que se había anticipado, pues señala que no podemos bajar la guardia en modo alguno, y el hecho, para algunos, para mí más preocupante, de que la inflación subyacente se mantenga en este 6,5%, señala que independientemente de cuáles fueron las causas en origen de la inflación, esta inflación subyacente, que es la inflación que se enquista, la inflación más inercial, la inflación que más costará doblegar, sigue estando ahí, que por tanto no podemos bajar la guardia en modo alguno. En resumen, los datos de hoy es una señal clarísima de que doblegar la inflación va a ser todavía un trabajo duro, largo, y sobre el cual no podemos relajarnos en absoluto. Inflación subyacente por un lado, perspectivas hacia fin de año. Veíamos la semana pasada como en Alemania, por ejemplo, a pesar de toda la subida de tipos de interés, esperaba el Instituto IFW que aumentara la inflación en Alemania desde el 8 al 8,7 media anual. ¿La perspectiva en España es de descenso o la subida de tipos puede quedar en aguas de borraja y que esa inflación, sobre todo impulsada por un shock de oferta por la parte energética, puede dejarnos en la inflación en estos entornos que estamos viendo entre el 8 y el 10%? Bueno, hay que reconocer la modestia de las previsiones económicas. Hay una cantidad de incertidumbres respecto a la evolución del petróleo, del gas, de muchos tipos de alimentos, de muchas commodities, que hacen que realmente sea muy difícil hacer predicciones. En cualquier caso, creo que sería bueno apuntarse al realismo de los organismos alemanes y no dar por supuesto que de aquí a final de año habrá un efecto mágico de las medidas adoptadas y que la inflación bajará. Por tanto, ya sabíamos, quién quería saberlo, que el combate con la inflación, como la historia demuestra, era un combate que iba a durar y que no podíamos dejar. Por tanto, no podemos dar por supuesto que la inflación bajará de aquí a final de año. Ojalá sea así, pero hay que seguir adoptando todas las medidas que se puedan hacer desde la política monetaria y desde el conjunto de las políticas macroeconómicas, que incluyen las fiscales, para que al menos la inflación no aumente más de lo que aumentaría en ausencia de estas medidas correctas. Cabe recordar, respecto a las limitaciones de la efectividad de las políticas macroeconómicas, la frase de moda estos últimos tiempos: los bancos centrales pueden imprimir más o menos dinero, pero los bancos centrales no pueden extraer petróleo de la tierra ni pueden cultivar alimentos, y por tanto los márgenes de efectividad son los que son, y aquí la idea es que cada responsable de las políticas económicas haga la parte que le toque, y entre los factores que controlamos y los que no controlamos, pues que la trayectoria sea lo más favorable posible o lo menos desfavorable posible, pero sin bajar la guardia. Insisto, hasta hacerme pesado, el mensaje de los datos de hoy es hay que seguir manteniendo la disciplina para controlar la inflación, porque sin bajar un ápice la guardia. Y digo esto con los datos de hoy, y diría lo mismo si en vez de subir una decimita o dos hubieran bajado una decimita o dos. Yo creo que no tenemos ningún motivo para relajarnos, sino más bien lo contrario, y los datos de hoy ratifican aún más este planteamiento. ¿Podemos encontrarnos, Juan, una situación en que la amplificación de la política monetaria pueda llevar a una recesión más profunda en el que luego haya que rescatar por debajo a la economía?
no llegaría a ser tan pesimista. Es cierto, esto se ha discutido más en Estados Unidos que aquí, pero en Europa también se debate de hasta qué punto las medidas, subidas tipos de interés y otras paralelas pueden tener un impacto contractivo, un impacto de moderación, y hasta qué punto esto podría provocar una recesión técnica o no técnica. Yo creo que no estamos en el mismo escenario que en los años 70, parecido sí, pero no el mismo, y que por tanto, si las cosas se hacen razonablemente bien, podemos controlar, podemos contribuir a doblegar la inflación lentamente, sin necesidad de pagar un precio demasiado alto en términos de contracción o recesión. Pero esto requiere una cierta finura, no solo en las políticas monetarias, que creo que están haciendo su trabajo razonablemente bien hecho, sino en otras medidas, en medidas de política fiscal, en otras medidas de pactos sociales, de regulación, que también están siendo objeto de discusión y en las cuales pues no veo tanta lucidez como en la forma en que se aplican las políticas monetarias a un lado y al otro del Atlántico. Muchísimas gracias, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Buen día y buen negocio, Juan. Igualmente, buen día y buen negocio. Eva Villanueva, danos minuto y resultado del mercado. ¿Qué está sucediendo en el viejo continente?